¿Te late la radio? ¿Alguna vez te imaginaste entrevistar a un famoso? Hola amigos, pues estamos muy contentos, estamos aquí con Maluma y nos va a hablar de su nuevo sencillo. ¿Quieres saber qué hay detrás de la radio? Sé uno de nosotros, creando profesionales desde hace 8 años. Escucha Radio. Te entregamos tu demo profesional y diploma ante la Secretaría del Trabajo. Llámanos 5525-1072 o envíanos un email a info@escucharadio.com.mx. El universo es infinito. Pero al final, todos estamos conectados. Con la energía descubrí que hay una fuerza que irradia a todos. El éxito y la magia están en cada uno de nosotros. Emitimos nuestra señal desde Ángel Urraza, 904, Colonia del Valle, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México, Código Postal 03100. Somos una estación que transmite vía streaming las 24 horas del día, los 365 días del año. Somos la primera estación del Grupo Escucha. ESKUCHA. Escucha Radio. www.escucharadio.com.mx. En el tajín de la vida diaria, la velocidad se lleva a nuestras ideas. Pero Miriam Cruz abre para ti una mirada a su ventana pública. Aquí los jóvenes, las mujeres, los hombres, los preguntones, los inteligentes, los curiosos y hasta los silenciosos encuentran una voz pública amena. Miriam Cruz es el canal de tu voz en la ciudad y en la vida diaria. Bienvenido. Aquí se abre una ventana pública. Muy buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos a Una Ventana Pública. Los recibo con mucho gusto. Estamos aquí disfrutando este clima bastante curioso en la Ciudad de México. Fíjense que ha llovido, ha hecho calor y bueno, ahorita bajó la temperatura, así es de que hay que abrigarse. Siempre les comento que hay calorcito, hoy hay frío, hay que estar muy abrigados. Aquí en el sur de la Ciudad de México se siente mucho frío. Vamos a ver qué pasa con este clima que está un poquito loco. ¿Cómo están ustedes? Me da muchísimo gusto saber que están atentos, como siempre, de que esta ventana se abra para dar paso a un nuevo tema, a una nueva reflexión, y a que ustedes, como siempre, nos comenten, nos digan lo que les parece los temas que estamos presentándoles aquí. Y bueno, ustedes saben que el día de ayer, pues fue el Día Internacional de las Mujeres. Este día fue decretado por la ONU para pues que sea una jornada de reivindicación de derechos de las mujeres. Y bueno, no es propiamente una celebración, hay que empezar por decir eso. Es una fecha triste porque recordamos un acontecimiento donde muchas mujeres murieron precisamente luchando por sus derechos, exigiendo mejores condiciones de trabajo. Esto ya pasó hace mucho tiempo. Sin embargo, bueno, la ONU retoma la fecha y decidió, bueno, pues que el día de ayer fuera el Día Internacional de la Mujer. Y hoy es nuestro tema. Hoy vamos a hablar de mujeres en México, un panorama. Platicaremos de la situación general que viven las mujeres. El día de ayer fue grato, muy grato ver en las redes sociales, pues que hubo una serie impresionante de pronunciamientos de grupos de mujeres en lo individual, de ONGs o bien de perfiles privados que estuvieron subiendo en sus muros, pues todo lo que representa este día. Una servidora les compartió un documento que fue su sentir el día de ayer en relación a lo que me parece que tendríamos que reivindicar en primera instancia en un día tan importante. Y bueno, lo que yo les presenté en las redes sociales se llama En nuestro día, exigimos no más feminicidios en México. Y bueno, hubo quien lo compartió, hubo quien me hizo comentarios, por supuesto hubo quien me criticó y me dijo, oye, qué radical eres. Sin embargo, déjenme decirles que una servidora pues está en la postura de que tendríamos que empezar por erradicar toda violencia
por erradicar los feminicidios que desgraciadamente van en incremento en México, para poder entonces ahora sí iniciar una jornada, ¿verdad?, que reivindique todos los derechos de las mujeres. Así es de que, bueno, pues ese fue el tema de ayer. Hoy vamos a hablar con la maestra Teresa Ulloa Ciaurris para que nos platique, pues desde su visión de feminista, cuál es la situación que enfrentan las mujeres en México. La maestra Teresa Ulloa cursó la licenciatura en Pedagogía en el Instituto Nacional de Pedagogía, cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación, también concluyó estudios de licenciatura en Derecho, y esto fue en la Universidad Nacional Autónoma de México. Cursó en Bruselas, Bélgica, un diplomado sobre los derechos humanos de las mujeres y el desarrollo, auspiciado por la Unión Europea y la Federación Internacional de los Derechos Humanos. Cursó en la Sorbona de París un diplomado sobre educación en valores, otro sobre género y derecho y otro sobre derecho internacional humanitario. También en años recientes cursó un diplomado en planeación estratégica y administración pública en la Universidad de Nueva York. Fue distinguida con la beca de Azorca a partir de 1996 y fue integrante de la Comisión Internacional de Mujeres de la Federación Internacional de los Derechos Humanos. Dentro del proyecto 1000 Mujeres por la Paz, fue candidata al Premio Nobel de la Paz en el año 2005 y fue integrante del Caucus de Mujeres por la Justicia de Género y participó como representante de las ONGs de mujeres mexicanas en la Conferencia Intergubernamental para el establecimiento de la Corte Penal Internacional en Roma, Italia. Y bueno, déjenme decirles que tengo aquí en mis manos un documento bastante amplio de presentación de nuestra invitada el día de hoy. A mí me interesa muchísimo destacar que la maestra Tere Ulloa diseñó y puso en marcha el sistema Alerta Roja para la búsqueda y localización de mujeres, niñas y niños que se reportan como desaparecidos y que pudieran ser víctimas de trata, logrando rescatar hasta la fecha a 1,401 víctimas, tanto en México como en el extranjero, mexicanas y de otros países. Muy bien. Es extenso su currículum, me voy a disculpar porque nos pasaríamos la mitad del programa hablando de lo que usted ha hecho a lo largo de su trayectoria. Yo le recibo con mucho gusto, Tere Ulloa, si me permite hablarle de tú, y déjeme decirle que estamos muy entusiasmados en este espacio por contar con su presencia el día de hoy. Bienvenida. Muchas gracias. Muy bien, pues entremos al tema. Les comentaba a nuestro auditorio hace un momento que el día de ayer pues fue el Día Internacional de la Mujer. Sabemos que en materia de reivindicación de derechos de las mujeres, México está en deuda. ¿Qué opina usted? No, pues sí, o sea, el tema de la discriminación y la igualdad siguen estando pendientes, sobre todo cuando hablamos de igualdad sustantiva, no de esa igualdad formal que está consagrada en el artículo 4 constitucional. Y cuando hablamos de igualdad sustantiva, estamos hablando de igualdad de trato, igualdad de oportunidades e igualdad de resultados. Y en este país, si se dieran esos tres componentes, no tendríamos aproximadamente el 60% de la población vive en pobreza, pero de ese 60%, pues casi el 75% son mujeres y sus hijos, mujeres solas. Y aquí lo que estamos es enfrentándonos todavía a la perpetuación del sistema patriarcal, que probablemente algunos jóvenes que hoy son universitarios y que están en zonas urbanas digan, no, pues yo sí soy un feminista, o sí comulgo con la perspectiva de género, yo sí estoy de acuerdo en compartir las responsabilidades del hogar y el cuidado de los hijos y las hijas, yo no violento a las mujeres, pero al final de cuentas no toda la población tiene esa condición privilegiada, ¿no? Se sigue dando discriminación, se sigue dando
violencia. Muchas mujeres y niñas, sobre todo niñas y adolescentes, siguen siendo vendidas, aunque por usos y costumbres en nuestros pueblos indígenas se habla del pago de la novia. Ujú. Desde muy chiquitas, 12 años, las entregan en matrimonio, supuesto matrimonio. Así es. El tema de la violencia es alarmante y ahora pareciera que, a pesar de que se dictan las alertas de violencia de género, se ha convertido más en un tema de moda, de pose, que un compromiso real que dé resultados. Aún en el propio Distrito Federal, donde históricamente llevábamos la batuta en muchas leyes, en muchas políticas públicas a favor de las mujeres, se ha resentido mucho pues por lo menos, si no el retroceso, sí que no hemos avanzado. Perdón, que no hemos avanzado más. Y tenemos grandes deudas, por ejemplo, específicamente en el caso de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, ¿no? Seguimos en pie de lucha, seguimos dando la batalla jurídica, pero nunca debíamos de haber llegado hasta donde hemos llegado si realmente el gobierno de la ciudad hubiera tenido un compromiso con las víctimas, ¿no? No es nuevo las actividades que ha venido desarrollando este señor. Y bueno, hay antecedentes desde el 2003, cuando 3 chicas interpusieron una demanda laboral, y no ha modificado el actuar. Por ejemplo, eso queremos reconocerlo públicamente. Ayer, en el discurso que dio en Tláhuac la presidenta del PRI en el Distrito Federal, Mariana Muguel, sí habló y dijo que no había que permitir la explotación de las mujeres de ninguna forma. Y se lo reconozco porque no es fácil, estando rodeada de toda la gente de Gutiérrez de la Torre. Con todos los antecedentes que trae, claro. Porque ahí sigue Israel Betanzos y ahí sigue Tonatiuh, González Casé, que era antes su chofer, ¿no? Y que hoy están en puestos directivos, son diputados, etcétera. Sí. Pero pareciera pues que se negocian muchos de los derechos de las mujeres. Ha habido un gran retroceso en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal en cuanto a los derechos de las víctimas, y eso que la Ciudad de México ha sido la punta de lanza. Sus programas de atención a víctimas, su trabajo cotidiano por ejercer el derecho desde la perspectiva género sensitiva ha sido la punta de lanza para que podamos abrir trabajo en muchos estados, y hoy siento que nos estamos quedando atrás, ¿no? Y yo escribía mi columna en CIMAC Noticias, que escribo siempre cada 15 días, una columna que se llama Mujeres Cautivas, que bien vale la pena hacer un alto y en conmemoración de todas nuestras ancestras, las que nos han abierto brecha, las que nos tienen aquí, y todas aquellas que hemos dedicado nuestra vida a la defensa de los derechos de las mujeres. Sería un buen momento como para reflexionar dónde estamos, dónde hemos estado y todo lo que hemos estado permitiendo que suceda. El tema de Catepec es alarmante, el número de mujeres y niñas desaparecidas, el número de feminicidios, lo mismo en esa, lo mismo en muchos otros lugares del Estado de México, de Veracruz, de Morelos, de Tamaulipas, de Coahuila, Guerrero. De Guerrero, ¿no? Uh-huh. Michoacán, que en realidad no se sabe mucho, porque la gente, igual que en Nuevo León, se calla por miedo y no denuncia, ¿no? Entonces, que estamos frente a un discurso que al final de cuentas es solo eso,
palabras que se las lleva el viento, ¿no? Sí. Y que en el tema de trata, por ejemplo, nunca se ha habilitado el fondo de asistencia a víctimas, nunca, es más, se modificó y ahora el fondo para hacer cambio de identidad y reubicación nacional o internacional de las víctimas o posibles víctimas nunca han tenido un peso. Para la Secretaría de Hacienda nunca ha sido esa su prioridad. Tenemos elefantes blancos que no funcionan, ¿no? Como la misma Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, uh-huh, que tiene un presupuesto millonario de 100 millones de pesos, creo, para atender a las víctimas y que, pues, no se ejerce por condicionantes que la Secretaría de Hacienda le puso al fideicomiso. ¿Qué pasa con el nuevo sistema penal y cómo nos va a ir ahí a las mujeres? Y yo les diría que resultó ser un sistema penal más garantista para los perpetradores que el que teníamos anteriormente. Y que inclusive hay una etapa donde ellos pueden aceptar someterse a un procedimiento abreviado. Eso implica un reconocimiento de la culpa. Y sin embargo, que podría entenderse como una confesión. Sí. Y sin embargo, ha habido casos donde logramos las sentencias que si se someten al procedimiento abreviado les dan la más baja que tiene el delito, siempre tiene un rango, ¿verdad? Uh-huh. Mínimo y máximo. Y aún así han metido amparos, y a pesar de que libremente se someten al procedimiento abreviado, o sea, están confesos, los amparan los jueces, ¿no? Y va a ser un periodo que a mí me parece que si no se toman medidas y no se protegen los derechos de las mujeres en este nuevo sistema penal, nos va a ir muy mal. En vez de reducirse la impunidad, lo único que se va a lograr es reducir la carga de trabajo de los jueces, los magistrados, hasta del Ministerio Público, que ahora va a ser mucho más difícil, porque ahora las víctimas van a tener que tener una representación jurídica, van a tener que alegar en las audiencias al igual que alega la defensa, y con esta idea de que ahora todo se tiene que probar científicamente, yo me pregunto, ¿cómo voy a probarle al juez que a esta niña María la reclutaron por medio de la seducción o el enamoramiento, ¿no? Sí. Es como demasiado complicado para probarle a un juez ese tipo de cosas. En cuanto al acceso a la educación, si bien es cierto, se dice que el número de inscripciones en la educación elemental de este país con mucho supera el número de mujeres que el número de hombres. Sin embargo, finalmente, con la eficiencia terminal, obteniendo los grados y obteniendo los certificados de primaria, de secundaria, se va viendo que no llegamos a la conclusión de los estudios y de obtener los certificados con la misma fuerza de la inscripción, y generalmente es o porque se enfermó la mamá o porque se murió y porque ahora a la niña le toca atender su casa, atender a su padre. Entonces asumir responsabilidades que no le tocan. Sí. Y quiere decir esto, pues, entonces que se sigue replicando actitudes donde se sobrecargan las mujeres, ¿no? De responsabilidades del trabajo doméstico, de la doble jornada. Y como yo decía, el tema de la violencia familiar sigue siendo todo un tema. El tema inclusive ahora del divorcio, el divorcio sin causal, está resultando más en perjuicio de las mujeres que en favor de ellas. El tema de otorgar las custodias
A las niñas y a los niños se les está haciendo mucho daño con el tema de la custodia compartida. Pareciera que entonces el interés superior de la niñez pues no estaba en la agenda de los que hicieron esa ley. ¿Y qué sucede al final? Que cada uno de nosotros y nosotras somos pues parte de todo ese engranaje que traemos arrastrando de herramientas, de dolores, de estigmas que nos enseñaron desde nuestras casas y que se magnifican y se reproducen con mucha tranquilidad. Y que eso no permite que se consoliden los pasos que vamos dando las mujeres para lograr la igualdad sustantiva, lograr erradicar la discriminación y lograr erradicar la violencia que se ejerce contra las mujeres, algunas veces una violencia extrema. Así es. Bueno, hace unos días leía yo que son 7 decesos al día En el país. En el país, o sea, hay 7 7 feminicidios al día, sí. Y esos son los que se denuncian. Hay infinidad de espacios en México donde se cometen feminicidios y jamás llegan a ser registrados porque no van a levantarse las actas. Bueno, ahí cuando las matan, la cosa es que se encuentren los cuerpos. Sí. Porque si las enterraron en fosas clandestinas, pues hasta que buenamente se logre llegar a donde está, ¿no? O que sean los familiares, como me han tocado muchos casos, que son los que están busca hasta que vienen y le dicen a la autoridad, mira, está allá, yo sé que está allá en aquel basurero atrás de no sé dónde, ¿no? Que al final la familia acaba siendo las veces del investigador, sí, que no recibe el sueldo que reciben ellos y que además pues sigue teniendo que pagar los costos del dolor, ¿no? De la desaparición o de la pérdida de la madre, la hija, la hermana, la novia, y esos dolores mayormente siguen impactando mayormente a las mujeres. Claro. Hemos escuchado recientemente casos verdaderamente terribles en Puebla, jovencitas asesinadas a manos de sus novios por un embarazo. Que a lo mejor hace unos ayeres no tendríamos esa información o no existía, no lo sabemos. Lo cierto es de que se sabe de muchos casos ya de este vecino estado donde las mujeres mueren a manos de su propia pareja por estar embarazadas. Así es. Y porque no quieren asumir la responsabilidad. Así es. Prefieren matarlas antes que asumir la responsabilidad, ¿no? Sí, también tenemos un caso más o menos parecido, que como ese debe de haber muchos. Sí. Pero estamos llevando uno, que es el de Jessica Cerón en el estado de Morelos, ¿no? Que desaparece ya con 39 semanas de embarazo. Caray. Y supuestamente se ve en un hotel con el que era el papá del bebé, que se iban a despedir porque él no quería reconocer al niño ni quería que lo tuviera. Y al final de cuentas pues no sabemos qué fue de ella. Está desaparecida. Está desaparecida, sí. Y como ese, pues muchos otros casos que mantienen a la familia en un duelo permanente. Ya tiene más de 3 años y medio Jessica que desapareció. El bebé pues ya estaba completamente formado. Sí, ya casi por nacer. Así es. Se suponía que era ya la última 1 o 2 semanas que le faltaban y pues nunca llegó. Ella le había puesto a su bebé Max, ¿no? Y la familia pues le tenía listo todo en su recámara a Max para recibirlo, y todavía a Max pues no lo hemos encontrado, ni a Max ni a su mamá. Y muchos otros casos que implican trata o que empiezan ahora, es algo que cada vez hemos encontrado más,
que empiezan como secuestro, cobran el rescate y después las explotan sexualmente, no las regresan, ¿no? Entonces obtienen doble lucro de una sola persona, el rescate que pagó la familia y después la explotación a que someten a las víctimas, ¿no? Que muchas veces ellas, con la amenaza de que si no voy a matar a tu familia, a tu mamá, a tus hermanas, o me voy a traer a tu hermana más chiquita, no hacen por escapar ni por avisar. Sí. ¿No? Y tiene que ver mucho con las zonas que están bajo el control de los cárteles de la droga. Sí, desgraciadamente. Así es. ¿Se ha recrudecido la hazaña contra la mujer o simplemente antes no lo sabíamos? Yo creo que un poco de las dos cosas. De las dos. Que tiene que ver también con los medios masivos de comunicación y cómo muchos recrean la violencia. Sí. Y cómo las criaturas, los niños mayormente se van formando en una cultura de violencia, en lugar de que estemos educando para la paz, para la reconciliación, para compartir un nuevo pacto entre mujeres y hombres basado en el respeto mutuo, en la no discriminación, en compartir, en generar consensos en lugar de disensos, porque el disenso muy pronto nos va a llevar a la violencia, ¿no? Y inclusive en el saber terminar nuestras relaciones en paz, ¿no? Con la posibilidad de tendernos la mano cuando nos necesitemos. Eso ¿quién lo enseña? No está pasando. ¿Y quién enseña, por ejemplo, en la educación sexual, que la sexualidad debe de garantizarse por lo menos en la información, ¿no? El cuidado de la otra persona y el cuidado propio, ¿no? Qué sé yo, la responsabilidad, porque lo primero que tenemos que aprender es a hacernos responsables de nuestros actos, cosa que no sucede, y eso nos trae consigo pues todas estas complicaciones de 1/3 de los hogares de este país jefaturados por mujeres, ¿no? Y 1/3. ¿Y qué políticas públicas hay para estas mujeres? Que les den una vivienda, que les den un seguro para cuando se hayan muerto y que eso garantice la educación de sus hijos. Pues sí, a lo mejor les quitan una gran preocupación a las madres, pero también los convierten en objeto de la codicia de los familiares cercanos. Eso no resuelve, definitivamente. Maestra, vamos a hacer una pausa. Yo le agradezco mucho nuevamente que nos permita escucharla. Estamos en la mejor estación de radio por internet en Escucha Radio. Regresamos. Listo el trámite. Toma tu lugar. Miriam Cruz continúa atendiéndote en Ventana Pública. Ella se ha cansado de tirar la toalla, se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas, hoy le gusta su sonrisa. No se siente una extraña, hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser.
Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, ha roto sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos han cansado de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Buen día, amigos y amigas, les habla Miriam Cruz y los invito a escucharme en Ventana Pública todos los lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 de la noche. De 9 a 10 de la noche. Vamos a platicar de temas de interés social, de cultura, de política y en general de temas que trascienden lo privado y van a lo público. Los espero, les va a gustar. Hablemos de realidades. Listo el trámite. Toma tu lugar. Miriam Cruz continúa atendiéndote en Ventana Pública. Muy bien, estamos de regreso en Ventana Pública y les agradecemos muchísimo que estén atentos de lo que estamos platicando aquí. Un tema fundamental. Nos dice Cecilia Nava, dice, gran programa, extraordinaria invitada. En México, tristemente, la igualdad y los derechos de la mujer realmente no se han desarrollado en lo esencial. Necesitamos hacer que nos escuchen. Gracias por la lucha que dan las dos. Muchas gracias, Cecilia Nava, es un gusto saber que estás atenta de la ventana. También está André Castañeda, dice, muy buenas noches, excelente programa, es un honor poder escuchar a la señora Tere Ulloa. La razón de los derechos, igualdad de las mujeres debe ser la razón de la lucha de toda la humanidad. Gracias por su lucha, maestra. Pues gracias, André, por el comentario tan bonito, agradecemos de verdad que nos escuches. Está Majuelita, dice, hola Miriam, buenas noches. Es muy triste y duro el tema que están tratando. Parece que cuesta demasiado trabajo que desaparezca el abuso hacia las mujeres, pero espero que cada día sean menos las mujeres abusadas de cualquier manera. Creo que la educación desde pequeñas, tanto a niños como a niñas, es muy importante para terminar con esos abusos, porque muchas veces hasta los comentarios más comunes llevan implícitos la violencia y la inequidad. Muchísimas gracias por el comentario, es un gusto que nos estés escuchando. Comentarios, maestra, los que guste. Bueno, yo decía el tema de la falta de oportunidades, tanto de educación, de servicios de salud, de trabajo digno. Claro. Entendido pues como lo define la OIT, no
estoy diciendo que una cosa sea digna y otra indigna. Y ellos dicen el trabajo decente y digno es aquel que te da la opción de ingresar a un trabajo, tener la posibilidad de ascender en él, tener prestaciones, que eso es un tema que cada vez está más ausente en nuestro país con esta modalidad de contratación a través de los outsourcings. Y si se fijan, generalmente la mayoría de las empleadas de outsourcing son mujeres. Son mujeres, Así jóvenes. es. Y sobre todo las que hacen las limpiezas, o sea, las que más necesidad tienen, las que menos oportunidades han tenido. El tema de la violencia familiar, el tema de la violencia sexual, yo no digo que no haya una mujer que haga violencia contra su pareja hombre, pero que todavía la mayoría, el 85-90% de las víctimas de la violencia familiar son mujeres, ya sea la abuelita, la esposa, la hija, ¿no? Y igual sucede con la violencia sexual. Hay muchos casos donde se abusa sexualmente de los niños, varones, niños, pero la mayoría de las víctimas son niñas o son mujeres, ¿no? El común es que sean niñas y no niños. Bueno, tenemos el tema de la pederastía clerical y esa es mayormente contra niños, Sí, ¿no? Pero tiene que ver con la naturaleza del perpetrador. claro. Seguimos teniendo un marco jurídico que establece el respeto hacia las mujeres. Hay una ley que dice que pues debemos vivir una vida libre de violencia. Pero lo cierto es que no porque esté en la ley eso ocurre. Así es. No hay mecanismos de exigibilidad que garanticen que las mujeres no seamos violentadas. Sí. ¿Cuál es la deuda ahí del Estado con las mujeres? Actuar con la debida diligencia y tener muy claro los distintos ámbitos donde se ejerce la violencia contra las mujeres. Que estaba yo hablando del ámbito privado, Sí. la casa, donde supuestamente deberíamos de tener garantizada nuestra integridad y nuestra seguridad. Respeto, etcétera. Y generalmente, bueno, muchas ocasiones no se tiene, ¿no? Está el ámbito público, que es la comunidad, que es poder salir a la calle sin que te estén agrediendo verbalmente nadie, ¿no? Que hay piropos que hasta risa dan, pero hay otros que son muy ofensivos, ¿no? Ujú. O que te violen, digo, tenemos el caso del coqueto, que no es tan antiguo, Ujú. y que manejaba un microbús, ¿no? Y que buscaba quedarse con una pasajera al final y llevársela, y las violaba y las mataba, ¿no? Sí. Pero además tenemos lo más importante, que es donde yo creo que está la mayor brecha, Sí. que es el tema de actuar con la debida diligencia. Yo no digo que el gobierno, que el Estado vaya y se meta adentro de la casa o adentro de la escuela para agredir a X o Y mujer, pero el no hacer, el no cambiar la cultura, el no fomentar que a través de la educación se cambie la cultura machista, patriarcal, que todavía predomina en la mayoría de nuestro país, conlleva a que se actúa por omisión. Y la siguiente forma de violencia es la que ejerce el Estado, sus agentes contra las mujeres, ya sea por acción o por omisión, por no hacer. La primera sentencia que hubo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema de violencia contra las mujeres fue la sentencia contra Brasil de María Pena, ¿no? Ujú. Y esa sentencia lo condena porque, a pesar de que ella presentó varias denuncias, no le hicieron caso y la acaba matando el agresor, su pareja, ¿no? Ujú. Entonces, yo entiendo que digan, no, yo no fui y no fue el Estado, ¿no?
Ujú. No, pues no fue el Estado por acción, pero sí por omisión, ¿no? Por no haber actuado con la debida diligencia. Y peor aún México, que tiene encima la sentencia de Campo Algodonero, Ujú. Que habla ya de la debida diligencia estricta, ¿no? Y que aún así, pues las cosas no muy cambian. Porque, por ejemplo, cuando desaparece una criatura, ¿no? Una chiquilla, pues se fue con el novio, te dicen, y no te inician la averiguación previa. Cuando, por ejemplo, en el tema que yo trabajo mayormente, que es la trata y los delitos en materia de trata de personas, las primeras horas son fundamentales para poder llegar a donde la tienen o a dónde se fue. Y es Porque cuando a el veces MP va a decir, dele chance, va a aparecer en va a 2 aparecer, días. Porque sí, se fue con el espérese novio. 72 horas, no es cierto. Sí. Ya la ley general para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas los obligan a levantar la averiguación previa inmediatamente, ¿no? Cosa que no está sucediendo. También los obliga a cubrir la identidad de la víctima. Es una garantía individual que tienen las víctimas de niños o niñas, víctimas de violencia sexual, víctimas de secuestro, de trata de personas o de delincuencia organizada, según el artículo 20 de nuestra Carta Magna, en su apartado C, fracción quinta, ¿no? Y eso, bueno, ni FEVINTRAP lo hace. La Procuraduría, las Procuradurías de los estados tampoco lo hacen, no les cubren la identidad. Y muchas víctimas no continúan con los procesos por el miedo que les tienen a sus captores, a sus explotadores, ¿no? Sí, vivimos con mucho miedo, Así es. desafortunadamente. Voy a leer un comentario más de un amable ciberescucha que nos escribe desde Saltillo, Coahuila. Él es Arturo del Bosque. Dice, creo que es inercial. Nos hemos trepado en el tren de la indolencia. Hemos permitido conductas lesivas, patológicas, cuyo resultado es esta espiral absurda de violencia expuesta, mediatizada. Nos hemos acostumbrado a que en las barras cómicas, en su increíble limitación de ingenio, se haga burla y escarnio de la mujer, de lesbianas y homosexuales, las letras ofensivas y patéticas de míseras canciones, las telenovelas en las que se enamoran más, en tanto más duros son los golpes y las vejaciones, mujeres que se han prestado al juego de ser simples figurones. Habremos de ser uno en la lucha, hombres y mujeres en la misma ruta, ya que hace tantos años que nos han demostrado que escalera sí, no simples y desechables peldaños. Ese es el comentario de nuestro amigo Arturo del Bosque, a quien le agradezco mucho su atención a esta ventana y por supuesto la participación que nos hace el día de hoy. Sí. ¿Usted quiere hacer algún Gracias. comentario sobre esto? Bueno, efectivamente, yo por eso decía que hoy estamos frente al reto de establecer un nuevo pacto social entre mujeres y hombres, en reconocer el tema de la igualdad, pero la igualdad sustantiva, en reconocer que tenemos los mismos derechos que los hombres y las mismas obligaciones, ¿m? Que podemos ser distintos, pero al mismo tiempo somos iguales, ¿no? Y que efectivamente caminar juntos, brazo con brazo, mano con mano, es lo que yo entiendo sería la escalera para subir juntos y no usar a las mujeres como un peldaño, como algo que se usa y se desecha, porque ya que llegué arriba ni me acuerdo de lo que dejé allá atrás, ¿no? Y eso, pues yo se lo agradezco mucho en mi nombre, pero no solo en mi nombre, porque hoy el reto es qué le ha pasado al movimiento feminista, al movimiento amplio de mujeres, cuando hoy tenemos más aliados hombres, ¿no? Sí. Que no salimos ya a las calles, no levantamos nuestras banderas, todo lo que está pasando no estaría pasando si nos hubiéramos mantenido unidas, uniendo voces, uniendo luchas, saliendo a la calle. Es como, ¿qué es el 8 de marzo finalmente? Hoy yo siento que nos han arrebatado la esencia del 8 de marzo. Ese día es un día para mí de conmemoración de nuestras ancestras, de lucha,
No es un día, y me choca, De festejo. que me feliciten y me quieran festejar y me quieran regalar una rosa. Porque yo prefiero que no me feliciten y que no Claro, me den rosas, claro. pero que respeten mis derechos y los derechos de todas las mujeres y niñas, todos los demás 364 días del año. Claro. Y hoy en la mañana estaba yo en la ciudad de Toluca dando una conferencia magistral y pregunté que si sabían cuál era el origen del 8 de marzo. Me llamó mucho la atención que nadie sabía. No sabía. Y bueno, es cierto que los historiadores no se han acabado de poner bien de acuerdo, pero lo que es cierto es que Clara Zetkin, con la primera y la segunda internacional, usaban el 8 de marzo para salir a la calle a levantar sus demandas como mujeres, que aún siendo socialistas o comunistas, todavía en ese tiempo sufrían mucha discriminación y violencia. También está el gran tema que se maneja como el antecedente de las obreras de la fábrica de textiles de Nueva York, que al parecer, según algunos relatan, otros dicen que no es cierto, mueren quemadas adentro de la fábrica, ¿no? Luchando por algo que hoy de verdad uno no lo puede creer, para que les redujeran la jornada laboral de 12 a 10 horas. ¿Y por qué les dieran el mismo salario que les daban a los obreros textileros, ¿no? Bueno, pues nos tocó hoy estar aquí en el siglo XXI en México. No tenemos que usar burkas, no tenemos que usar velos, ¿no? Pero de todas maneras, ni va a venir ISIS o los talibanes a llevarnos, pero de todas maneras todavía hay muchas conquistas que nos faltan a las mujeres, ¿no? Así es. Está Manuel Arenas Torres, nos comenta lo siguiente, dice: es muy penoso que todavía se siga marginando a la mujer y se siga creyendo que es un ser inferior, y muy patético que los machines crean que son dueños de ellas. El macho es violento contra la mujer por ser incapaz e impotente de dialogar y llegar a aceptar la igualdad, y que la mujer es un ser humano y que una mujer es lo mejor que tiene el mundo. Saludos, Manuel Arenas. Muchas gracias, celebro que nos escribas. Estás, si no mal recuerdo, en la colonia Pantitlán de la delegación Iztacalco. Muchas gracias. Está Susana Nieto, dice: saludos a todas en la cabina. Es un estado machista, religiones machistas, papás machistas, medios de comunicación machistas, mamás machistas. Soy madre de familia y debemos educar y reeducar a nuestros hijos, ni princesas ni machos. Gracias, Susana Nieto. Exacto, ni sapos. Muy bien, estamos en la recta final. Yo quisiera, antes de que esto concluya, que nos pudiera esbozar qué opina sobre la integración del Congreso de la Unión, en términos de que se entiende que sería la primera generación de legisladores en términos paritarios. Así nos lo han vendido. ¿Qué opina de esa parte? ¿Es cierto que ya hay más mujeres participando en política? Bueno, hay más mujeres, pero eso no quiere decir que vayan a actuar en favor de las mujeres. Como sucede igual con las juezas, hay más juezas, pero no quiere decir que están juzgando desde una perspectiva género sensitiva. Okay. El hecho de que llegue la mujer a un cargo, el que sea de elección popular o no, no es una garantía para las mujeres, ¿no? Necesitamos poner a mujeres en puestos claves que realmente hayan demostrado un compromiso con las luchas, con los temas de las mujeres, que comprenden y que saben y que entienden. Porque ¿de qué nos sirve tener 500 diputados y diputadas y tener ahora como el 40, casi el 40%? Casi el 40. 37. Si nadie sabe qué es la debida diligencia, si nadie conoce, por ejemplo, en el tema que yo trabajo, el modelo nórdico, o simplemente están muy cómodos con cómo está mal puesta la ley, y como eso les favorece, pues mejor no la modificamos, porque así está bien.
ya sea porque tienen intereses económicos o porque son consumidores, por ejemplo, de turismo sexual con niñas. No sé, se me viene a la mente que a lo mejor por ahí está el negocio, ¿no? El tema, yo creo que es un momento muy importante en la decisión de esta ciudad que puede repercutir en todo el país, ¿no? Porque somos caja de resonancia. Claro. Y hoy que tenemos la posibilidad de hacer la Constitución de la Ciudad de México, todos los habitantes de esta ciudad y todos los que nos quieran apoyar tienen que ayudarnos a lograr una Constitución y una comisión constituyente popular, democrática y feminista, donde se respeten las diversidades, donde transversalmente corra la perspectiva de género, donde podamos hablar de derecho a la dignidad y el respeto a la dignidad, a la integridad, a la seguridad de las personas, de todos los derechos humanos en general, pero también que logremos dotar esos derechos de mecanismos de exigibilidad y justiciabilidad, que democraticemos al poder judicial, porque es el poder más antidemocrático que tenemos, ¿no? Ellos se eligen solos, se nombran solos, se eligen su presidente solo, se dan sus premios y se dan sus pensiones vitalicias. Es cierto. ¿No? Entonces, tenemos que abrir brecha. Y bueno, estamos haciendo un gran esfuerzo por lograr una constituyente feminista, democrática y popular en esta ciudad, y ojalá la logremos para que abramos la brecha para todas las demás y los demás habitantes de este país. Qué interesante lo que menciona de las constituyentes. ¿Está usted inscrita en alguna iniciativa ciudadana para participar? ¿O está impulsando algunas mujeres en particular para en que general sean estoy en la Constituyente Feminista, que es una articulación que surgió a partir de una convocatoria. Sí. Intentamos tener algunas candidatas, habíamos pensado en la doctora Marcela Lagarde, por ejemplo, algunas compañeras habían manejado mi nombre, pero había que tener constituida una asociación civil expresamente para poder decir que era uno candidato independiente. Y tenía uno que juntar 70,000 firmas. Y creo que el periodo se vencía el 5 de marzo. O sea que no, era imposible. La otra opción es negociar con los partidos, pero la verdad, no me dejarán mentir, los partidos todos han traicionado a la ciudadanía. No hay confianza en los partidos ni en los políticos. Entonces, yo creo que tenemos que dar un proceso como el de España, donde llegó la juventud y la oposición a los lugares de toma de decisiones, por lo menos al Congreso, al Parlamento se llama ya, para hacerse oír y dar la opción y la posibilidad de que las cosas cambien, ¿no? Lo que yo sé y siento es que estamos hartas de que nos usen como moneda de cambio, hartas de que nos mientan, hartas de no ver el fin de esta violencia inaudita. Maestra, ha sido un honor que nos acompañara en esta cabina, se nos acabó el tiempo, pero le hacemos una invitación a que nos vuelva a acompañar en este espacio que además, francamente, circula a partir de las redes sociales, que nosotros apostamos mucho a que estamos creando conciencia en un público alternativo también, porque este programa es alternativo. Le agradezco mucho su asistencia el día de hoy. Muchas gracias a ustedes y a todos los radioescuchas. Bueno, y serían cibernautas, ciberescuchas. Ciberescuchas, sí, porque estaba muy difícil lo otro. Sí. Y todos sus comentarios, se los agradezco mucho. Muchísimas gracias. Se queda la invitación muy firme para que nos vuelva a acompañar en este espacio. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan permitido llegar hasta ustedes. Les pido que no le cambien porque viene un programa muy interesante que se llama Corremanías. Yo me despido, soy Miriam Cruz, aquí hemos hablado de realidades, pero bueno, antes de irme del todo, le agradezco a nuestro director general Antonio Vázbar hacer posible este programa,
a nuestro productor Irwin Molina, como siempre un gusto trabajar en equipo, y les pido que nos escuchen en retransmisión el siguiente viernes, podrán escuchar este programa nuevamente y el siguiente lunes en vivo. Les dejo un abrazo, hasta la próxima. Las voces de los jóvenes, ancianos, creativos, soñadores, analistas, políticos, todo se ha escuchado ya, pues Miriam Cruz por hoy ha dado causa a las ideas y a la vida diaria en Ventana Pública. No te pierdas la siguiente edición en Ventana Pública. ¿Te late la radio? ¿Alguna vez te imaginaste entrevistar a un famoso? Hola amigos, pues estamos muy contentos, estamos aquí con Maluma y nos va a hablar de su nuevo sencillo. ¿Quieres saber qué hay detrás de la radio? Sé uno de nosotros, creando profesionales desde hace 8 años. Escucha Radio. Te entregamos tu demo profesional y diploma ante la Secretaría del Trabajo. Llámanos 5525-1072 o envíanos un email a info@escucharadio.com.mx.